Hola, soy María Caridad García y hoy les voy a hablar de enseñanza diferenciada y flexibilización curricular, en particular enfocada a educación superior. No obstante, todo lo que vamos a hablar acá puede ser utilizado en diferentes niveles de escolaridad o tipos de escolaridad, educación formal, no formal, informal también. Espero que esto sea interesante para todos ustedes. Cuando estamos pensando en el problema educativo de personas con altas capacidades, surge la pregunta de cuáles son las mejores oportunidades que podemos brindarles para que su potencial llegue al máximo de su desarrollo. Existen diferentes aproximaciones, nos lo plantea un autor como David J. Day, y es que uno podría pararse en una postura donde el centro es el niño excepcional, donde las características de ellos mismos, en virtud de ellas, es que su potencial se va a desarrollar, y en últimas lo que necesitaríamos acá es un currículo especial que responda a esos intereses y esas necesidades como tradicionalmente se han hecho en escuelas desarrolladas para este fin. No obstante, también hay una segunda opción en donde esas altas capacidades no se entienden como algo estructural que tú tienes, sino es algo que se despliega y se desarrolla. Y para eso hay que crear diferentes oportunidades que permitan ese despliegue y ese desarrollo. Y finalmente, la última aproximación que nos plantea David Day está centrada más en la creación de espacios educativos, currículos, en donde se puedan generar diferenciaciones o se puedan generar oportunidades flexibles, de manera que los estudiantes que están allí con sus diferentes características puedan encontrar un nicho fértil para el desarrollo de su potencial. Si ustedes se fijan, estas dos últimas están más cercanas, son más asociadas y se asumen desde una percepción más desarrollista de las altas capacidades, es decir, no una visión en donde tú eres, sino que tu excepcionalidad, básicamente, o tus altas capacidades, son un producto de tus acciones que se va desplegando en algunas personas, en algunos momentos de su vida y bajo ciertas circunstancias. Ahora, cuando nos paramos en una postura desde la diferenciación curricular o la flexibilización curricular, estaríamos mirando 4 postulados muy importantes o supuestos que orientarán este trabajo. El primer supuesto es que se valora y se rescata la individualidad, es decir, lo que tú eres con sus características heterogéneas, además las diferencias en los atributos que tienen las personas con altas capacidades, porque no es un cuadro homogéneo, sino que tiene diferentes perfiles, pues es importante al momento de tomar decisiones educativas. Lo segundo es que esas necesidades te llevan a preguntarte, bueno, o te llevan a buscar generar unas condiciones diferenciales para que esa necesidad que se va empezando a manifestar pueda ser resuelta. Pero eso nos implica un tercer punto, que es el reconocimiento de esas fortalezas y necesidades que tienen los estudiantes, porque parte de eso es lo que genera el que tú debas hacer flexibilización o diferenciación curricular, pero también en esas diferencias se encuentra la clave para que el despliegue sea más potente. Y finalmente es el reconocimiento que nuestra manifestación de la excepcionalidad, de las altas capacidades y del talento va a depender de las condiciones contextuales en las que están. Tú no manifiestas o despliegas tu potencial a pesar del medio ambiente, sino gracias a las condiciones. Si bien tenemos reportes de personas que, a pesar de lo difícil que ha sido el ambiente, logran llegar a generar producciones excepcionales, logran llegar a la eminencia, pues nosotros sabemos bastante más en la actualidad para tener que esperar que sean las condiciones adversas las que modelen el desarrollo de las personas. Nosotros podemos generar condiciones apropiadas para que ese desarrollo se dé de una manera un poco más natural, sin poner en riesgo además el desarrollo de la persona que queremos que esté en nuestro espacio educativo. Bueno, existen diferentes alternativas para la atención de los estudiantes con altas capacidades o con talentos excepcionales, como lo llamaríamos acá en Colombia. Algunas de ellas ustedes las van a estar viendo en otros videos, en otros módulos, en otros espacios, pero yo no voy a hablar de ellas. Por ejemplo, en este cuadro podemos visualizar que dependiendo de
a quién me estoy dirigiendo, si quiero trabajar con todos los estudiantes de mi aula, con algunos o con unos muy pocos, voy a tener diferentes opciones y estrategias para trabajar. Por ejemplo, cuando estoy con todos mis estudiantes, un grupo heterogéneo donde tenemos diversidad en su potencial, en sus capacidades, pues voy a poder trabajar con, por ejemplo, diferenciación, flexibilización curricular, que eso beneficia a todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, o con lo que plantea Renzulli como enriquecimiento tipo 1 y tipo 2, o currículos de punta o aprendizajes de alto nivel. Eso benefician a todos nuestros estudiantes, lo mismo que el DUA, el diseño universal de aprendizaje. No obstante, no todos nuestros estudiantes se van a ver beneficiados con estrategias como la compactación curricular, los grupos de enriquecimiento, sobre todo si el grupo de enriquecimiento no está en el centro de su interés, o unos elementos de aceleración parcial. Y finalmente unos muy pocos van a poderse ver beneficiados o van a aprovechar al máximo oportunidades como serían las planteadas por Joseph Renzulli como enriquecimiento tipo 3, o la aceleración total, o los estudios independientes o las mentorías. Algunas de estas oportunidades de desarrollo las podemos hacer en el aula o en el salón de clase o en nuestro salón universitario, o algunas por fuera en la misma universidad, algunas por fuera de la universidad. En esta matriz donde podemos cruzar las oportunidades, entonces aparece la oportunidad de la que les quiero hablar ahorita, la diferenciación y flexibilización curricular. ¿Qué es esto? Sería, para comenzar, primero una postura también o un paradigma de pensarse la educación para personas con altas capacidades, pero también es un paradigma para pensarse la educación en total. Es decir, nosotros pensamos o creemos que cuando estamos en el salón de clase dando nuestros cursos, nuestras materias, independientemente del nivel en el que estemos, en universidad o en preescolar, debemos hacer ajustes en nuestras prácticas para poder responder a la diversidad de nuestros estudiantes. Y lo segundo, creemos que esa diversidad es importante de ser atendida y tomada en cuenta al momento de crear oportunidades de enseñanza y de aprendizaje. ¿Será que median el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes? Yo personalmente creo que sí. Y yo creo que, si bien acá les voy a estar hablando de algo que es supremamente útil para poder potenciar las capacidades de los estudiantes con altas capacidades, yo pensaría que esto también es muy potente para potenciar las capacidades de todos los estudiantes, esas capacidades naturales con las que llegan. ¿Implica trabajo fuerte por parte de nosotros como maestros? Sí, sobre todo al inicio. Nosotros como profesores, como académicos, al inicio empezar a generar prácticas diferenciadas o de flexibilización curricular, pues nos va a costar un poquito de trabajo, pero cuando empecemos a apropiarnos de esto, vamos a darnos cuenta que lo estamos desarrollando fuertemente. Ahora, ¿a qué nos referimos con enseñanza diferencial? Bueno, la enseñanza diferencial busca atender la diversidad del alumnado mediante múltiples metodologías que modifican tanto el currículo en el sentido amplio. Y cuando hablo del sentido amplio, me refiero tanto a microcurrículo como mesocurrículo y macrocurrículo, que en términos de nuestras prácticas universitarias serían nuestras asignaturas, y hablaríamos de las estrategias desde el microcurrículo de nuestra clase, pero también podemos estar pensándolo desde las mallas curriculares, en un sentido más amplio de lo que es el tránsito de nuestros estudiantes por nuestro sistema universitario. ¿Y esto está orientado a qué? Pues a entender y a atender las necesidades particulares de nuestros estudiantes. Ahora, ¿qué tipo de aspectos uno puede flexibilizar? Y yo, ¿por qué voy a hablar de flexibilización? Voy a regresarme a la diapositiva anterior, y es que yo prefiero hablar de flexibilización más que de diferenciación o enseñanza diferencial, porque la flexibilización curricular me recuerda que no estoy hablando de generar un currículo particular para cada estudiante, sino un currículo lo suficientemente flexible, ¿sí?, lo suficientemente preparado para responder y capturar esos potenciales de los estudiantes, orientándolos desde sus propios intereses, sin necesidad de tener que inventarme un currículo nuevo para cada uno de ellos. Ahora,
Dentro de esta enseñanza diferencial, dentro de este currículo flexible, ¿qué cabida hay en educación superior? Bueno, al menos en Colombia, desde hace unos 20, 25 años, venimos trabajando con planes de estudio o mallas curriculares que tienden a permitir que los estudiantes transiten con ciertos niveles de libertad a través de ella, enfocándolo en sus propias fortalezas o campos en los cuales ellos encuentran mayor interés. Por ejemplo, en psicología hay campos como el clínico, el educativo, está el organizacional, y un currículo flexible te permitiría identificar una ruta hacia la cual encuentras desde tus potencialidades, ¿sí? Pero también un currículo flexible te permitiría avanzar de una manera más rápida por algunos de estos elementos de la malla, o verlos en diferentes oportunidades distintas dependiendo del proceso en el que estás. Eso es a nivel macro, pero además lo potente del currículo flexible, sobre todo en educación universitaria, es que permite el tránsito o la negociación o la alineación con programas similares que están en otros lugares. Por eso, en nuestras universidades, en muchas de las universidades en las que he tenido la oportunidad de interactuar y de trabajar, se busca generar currículos flexibles de manera que los programas entre sí puedan permitirle a los estudiantes movilidad también. Es decir, la flexibilidad no solo está en las asignaturas, sino en los procesos, los rumbos que el estudiante puede tomar viendo, por ejemplo, una asignatura acá en Colombia, pero de pronto yendo a tomar una práctica en Guadalajara o viceversa. Eso forma parte de pensarse un currículo flexible, que no está solo centrado en pensar mi práctica específica del día de hoy, sino también el plan macro a través del cual el estudiante va a transitar. Pero vámonos al microcurrículo, es decir, al del aula. ¿Qué elementos podríamos estar flexibilizando o diferenciando según autores en esta temática? Van a encontrar autores como Carol Tomlinson o Joseph Renzulli o Joyce Van Tassel-Vasca, entre otros, que les van a hablar de diferenciación curricular y cómo trabajarla en altas capacidades. De lo que trabajan ellos, incluyendo a June Maker, que la había olvidado, uno puede identificar al menos 6 elementos en donde uno puede hacer flexibilización o diferenciación, como dicen ellos. Uno puede flexibilizar ambientes, puede flexibilizar contenidos, puede flexibilizar procesos, puede flexibilizar los productos que van obteniendo los estudiantes, puede flexibilizar la organización del mismo espacio del aula, no solo físico, sino también organización de los espacios, tiempos o procesos, y flexibilización en los roles que asumimos los estudiantes, pero sobre todo nosotros como profesores. Bueno, antes de desarrollar esto en mayor profundidad, creo que es importante fundamentar algunos elementos de lo que sería una flexibilización curricular potente. Vamos a trabajar con una metáfora. Como símil o como metáfora, podríamos pensar en el bambú. ¿Para qué les sirve tener al bambú un tronco flexible? No sé si por allá, por Guadalajara, por México, haya bambú, pero acá en Colombia hay, y hay una cosa muy parecida que se llama guadua, y una de las razones por las que se utiliza en arquitectura es por sus propiedades para la flexibilidad, que permite doblarse cuando hay inclemencias climatológicas y luego volver y recuperar rápidamente su forma sin romperse. Entonces, la resistencia que tiene esa planta es muy buena porque al doblarse no se quiebra, sino que al doblarse permite que lo que está pasando a su alrededor, por ejemplo, que es una gran ventisca, pase simplemente, pero después de eso no se queda doblada, sino regresa a su centro. La lógica que tenemos acá es que cuando pensamos en flexibilización curricular o en diferenciación curricular, lo que queremos buscar es la potencia que vendríamos o veríamos en el bambú, que nos permite tener gran resistencia, responder a las necesidades de una forma muy potente y a su vez mantener una estructura clara que nos lleva, por ejemplo, a nuestro horizonte de formación.
La flexibilización es una propiedad de los objetos o las personas que les permite, por decirlo así, doblarse sin que exista un riesgo que pueda romperse. En este caso estaríamos hablando de nuestro currículo. El currículo es el que nosotros vamos a permitir que se modifique sin tener que diluirse o desvanecerse o, en últimas, romperse. Esa es la propiedad de la elasticidad, y esta propiedad le permite adaptarse a diferentes cambios, y en este caso los cambios estaríamos hablando de la diversidad de nuestros estudiantes y a las propiedades del entorno o del contexto en el que estamos viviendo. La flexibilidad no es solo maleabilidad. ¿A qué me refiero? No es suficiente con que tú te puedas doblar o generar oportunidades diversas. Tienes que poder ser capaz de tener claro tu origen, tu estructura, entender claro e incluso volver en el momento en que se necesite. No es ir a la deriva, como uno podría pensar. Cuando tengo un currículo flexible, entonces soy completamente permisivo, todos los estudiantes hacen lo que quieran, todo se vale. No, no todo se vale. De la misma forma que no todo necesariamente va a requerir que se maleabilice mi práctica educativa. No es caótica. Cuando pensamos en flexibilización o en diferenciación curricular, tendemos a pensar que eso es un proceso fuertemente caótico, y no, hay una gran claridad sobre todo de los esenciales, de los nortes. Y no es improvisación, imprevisión, espontaneidad ni impremeditación. Es decir, la flexibilización o la diferenciación curricular es como cuando tú haces improvisación en música, que a pesar de que uno crea que la persona está botando cosas a la loca, por ejemplo, cuando está tocando jazz, para tocar jazz y hacer una improvisación en jazz, hay unas estructuras muy claras dentro de las cuales puedo jugar. ¿Y qué es lo importante entonces? En este caso, para poder hacer flexibilización curricular o diferenciación curricular, hay bastantes elementos que tomar en cuenta, pero lo primero es tener muy claro cuáles son los no negociables de nuestro currículo, es decir, los puntos, ese horizonte de formación hacia donde debemos llegar independientemente de la ruta que tomemos. Cuando hablamos entonces de currículos flexibles o de flexibilización curricular o de prácticas diferenciales o flexibles, ¿de qué estaríamos hablando? Pues algo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo, los expertos venían hablando en educación superior, que permitía la movilidad estudiantil, pero ahora lo que lo estamos pensando es como un recurso que nos permite generar oportunidades de reconocimiento y desarrollo del potencial de los estudiantes con altas capacidades, y también nos serviría en general para todos los estudiantes. Hay unos principios cuando voy a flexibilizar mis prácticas de aula, mi currículo, que debo tomar en cuenta. Yo los llamo los pilares, que están centrados en el respeto por el otro, como un valor y una postura ética de cuidado, que la hacemos para apreciar las diferencias y para entenderlas como algo, y para no entenderlas como algo desafortunado que nos vemos abocados a sortear. Por ejemplo, me tocó este niño o esta niña o esta estudiante que va mucho más avanzada, que ya vio mi materia, pero resulta que debe verla de nuevo porque pues curricularmente, aunque lo aprendió antes por su cuenta, o sea, es un requisito para ella tener que pasar mi asignatura. Obviamente yo puedo decirle, mire, vuelva al final y ya, usted ya sabe esto y le hago el examen. Esa es una forma de flexibilización, pero lo más potente es pensar cómo dentro del entorno, aprovechando que este estudiante, por ejemplo, va más avanzado o que hace unos procesos diferentes, o esta estudiante que ya ha tenido experiencia con la temática, cómo puedo crear unas oportunidades que le valoren y le permitan cultivar ese conocimiento y ese potencial. Y para eso yo plantearía 5 principios que son importantes al pensar o tomar una decisión de flexibilizar o diferenciar algún aspecto del currículo. Lo primero, si la diferenciación que estoy haciendo o los cambios que estoy haciendo en mi currículo van orientados a generar una mayor calidad educativa. Si no está generando mayor calidad,
de lo que le estoy ofreciendo al estudiante, así no hiciera la flexibilización, no tiene sentido hacerla. A veces hacemos cambios en el currículo y los hacemos simplemente porque nos parece interesante, pero no necesariamente van en pro de unos mayores aprendizajes. Lo segundo, universalidad. Es decir, yo flexibilizo el currículo, pero lo estoy flexibilizando también para permitirle esa respuesta a sus necesidades, no solo a unos pocos, sino a todos, ¿sí? Entonces, en la medida que el estudiante lo va necesitando, independientemente de su color de piel, de su edad, de su género, yo debo poder ser o hacer la flexibilización. No es solo para los que a mí me parece, sino es para los que necesitan el proceso. Lo siguiente es que la flexibilización debe estar orientada a ser más proactiva que reactiva. Por ejemplo, a ustedes les debió pasar, porque a mí me pasó durante la pandemia, nosotros tuvimos que flexibilizar muchos de los procesos educativos que hicimos, pero fueron unas flexibilizaciones reactivas, veíamos que se necesitaba y entonces ahí sí respondíamos. Una verdadera flexibilización no solo reacciona a lo que está pasando, sino también puede prever qué se va a necesitar, porque en realidad, por ejemplo, cada vez que yo dicto una asignatura, yo puedo prever que voy a tener estudiantes, niñas o muchachos, que van a tener diferentes niveles de experiencia con la temática, diferentes niveles de habilidad. Luego, si yo soy proactiva, tengo que pensar en materiales diversos dependiendo de tu nivel de llegada, en actividades distintas dependiendo de tu experiencia, porque puede que, pues si bien yo ya salgo del paso cuando el estudiante ya domina el tema, el estudiante no está obteniendo su promesa de valor en la universidad, que es nuevos aprendizajes. Pero entonces yo ya puedo prever que ciertos estudiantes o estudiantes o estudiantes mujeres que vienen y que yo además a veces tengo la información de que van a tomar mi materia, van a necesitar algo distinto. ¿Para qué? Pues para que yo pueda planear con antelación. No siempre se puede y a veces somos reactivos y podemos ser reactivos en la medida en que tenemos unos nortes claros, pero no es la única forma de pensar un currículo flexible. Ahora, es importante entender que esta flexibilización o esta diferenciación curricular se hace en un marco de una prospección, en una visión de vida. Es decir, yo hago estas modificaciones como profe o como académico para permitir que el estudiante en este transitar construya su identidad profesional, se descubra como persona, pero que pueda proyectarse también a futuro. Y finalmente, una quinta, que está orientada a la movilidad y al tránsito. Yo estoy haciendo diversas estrategias de flexibilización que permitan a mis estudiantes transitar por los ecosistemas de aprendizaje de nuestro entorno local, pero también nacional, pero también mundial. Y la flexibilización me permite eso. Por ejemplo, si voy a hacer una actividad donde deben entrevistar a un experto por alguna razón, es posible que yo pueda hacerlo con esos expertos que llaman muchísimo la atención al estudiante mismo. Por ejemplo, si tienes una estudiante que es admiradora de un investigador tal o una persona tal que no necesariamente está ahí, y pues nuestras comunicaciones, nuestros medios de comunicación actuales, el chat, el correo electrónico, las videoconferencias nos permiten alcanzarles esos espacios. Luego, los 5 pilares de la flexibilización curricular nos van a permitir tomar una decisión si un cambio, una diversificación que voy a hacer, respondería pedagógicamente a un entorno positivo y de crecimiento. Ahora, ¿qué es como elementos fundamentales? Ya se los he nombrado antes, pero para poder hacer flexibilización curricular hay varias cosas que es importante cultivar. Primero, tienes que establecer los no negociables y negociar los negociables. ¿A qué me refiero? Cuando miras tu asignatura, ¿cuáles son de todo lo que tú tienes programado, lo que tiene que ser como está ahí planeado? Típicamente tiene que ver con las competencias, con los logros de aprendizaje que yo quiero tener. Pero no siempre tiene que ver con los contenidos. Me acuerdo de un profesor mío en psicología 2
que estaba centrada en el estudio de los procesos cognitivos y afectivos y sociales que relacionaban a la persona consigo misma. Él era conductual y la gran mayoría de su asignatura era sobre psicología conductista. Cuando empezó a trabajar con nosotros, muy pocos de nosotros estuvimos muy interesados en esa temática. Y lo que él tenía clarísimo como objetivo de su asignatura no era el lograr que aprendiéramos de conductismo, sino que entendiéramos cómo el yo se relaciona con otros procesos propios. Y en ese momento lo que nos hizo fue una alternativa y nos dijo, miren, vamos a trabajar esto de la teoría conductual porque son esenciales que ustedes deben saber como psicólogos, pero les doy una alternativa. Pueden profundizar, como yo tenía el currículo planeado, o puede empezar a ver a otro autor que es potente en la relación del yo con el yo, que es Piaget. Y fue la forma en la que, por ejemplo, muchos de nosotros empezamos a explorar a Piaget, que nos pareció a bastantes de nosotros muy potente, tanto que fundamenta mi vida profesional, ¿sí? Pero ¿por qué él pudo hacer esa flexibilización? Porque tenía muy claro cuáles eran sus no negociables. Y negoció con nosotros los negociables. Que ahí va a un segundo punto. Hay que cultivar la autonomía, pero no la autonomía del estudiante, pero no una autonomía de haz lo que tú quieras, sino es una autonomía de haz lo que debes hacer y desarróllate tú también. Es decir, es un proceso en donde tú cultivas en el estudiante su capacidad de aprendizaje autorregulado y de regular sus propias proyecciones. Si tú no haces esto, no vas a poder flexibilizar. ¿Por qué? Porque vas a encontrar en simultánea varios procesos, vas a encontrar en simultáneas actividades diversas, a los estudiantes los vas a tener haciendo cosas distintas y no vamos a ser capaces de tenerlos incluso en nuestra cabeza. Pero cuando el estudiante ha desarrollado esa capacidad autónoma, yo puedo estar, por ejemplo, con un grupo de estudiantes que está trabajando cierto nivel o ciertos procesos, mientras otro grupo está trabajando en otras cosas de manera autónoma, pero en cambio otro grupo está trabajando en andamiajes de pares, otra temática. Yo solo puedo lograr ese tipo de flexibilización si he desarrollado o cultivado la autonomía del estudiante. Y autonomía no es haz lo que tú tengas que hacer por tu cuenta, sino haz lo que debes hacer tú por tu cuenta cuando se requiere que sea así, pero también toma la decisión cuando necesitas ayuda, cuando hay que trabajar en conjunto o cuando hay que trabajar conmigo como mediador. También es importante tener muy claro el cuidado, el manejo de los tiempos y el manejo de los espacios. Por otra parte, hay que entender que la flexibilización la hacemos en un entorno de educación incluyente, que no está orientada para crear guetos y para lograr que estos, que sean los que pueden volar alto, vuelen, sino para que todos puedan participar y todos puedan aportar y puedan decidir. Y en ese sentido, aunque parezca paradójico, yo flexibilizo para el estudiante con altas capacidades para que pueda participar de la educación universitaria de manera apropiada, porque cuando él tiene que ver las cosas que ya lo ha visto, cuando ella tiene que estudiar temas que no van en su nivel o hacer proyectos que no responden a su nivel o necesidades, la estoy excluyendo, aunque le ponga 5, 7, la nota máxima que haya en el sistema educativo. Acá en Colombia es 5 o 10, dependiendo de dónde estés. Ahora, hay que entender muy bien que esto lo hacemos en función del crecimiento personal y de la identidad y de construir comunidades de aprendizaje donde ser distinto, ir a diferentes ritmos está bien. Bueno, y entonces viene acá la pregunta, ¿qué necesito para flexibilizar? ¿Qué atributos conllevan la necesidad de flexibilizar y qué puedo flexibilizar? Bueno, ¿qué necesito para poder flexibilizar? Ya les he dicho lo primero y es tener muy claro los no negociables. Si estuviéramos hablando de un viaje, cuando yo quiero hacer un paseo, ¿cuáles son los no negociables? Pues a veces es el lugar al que yo voy, pero lo que puedo variar es la ruta. Pero a veces ni siquiera el lugar al que yo voy es el norte no negociable. Puede ser el pasarlo bien. Luego, en ese sentido, la meta final ya no es llegar a un lugar, sino divertirse. O
podría pensar que la meta de un viaje es cierto tipo de aprendizaje, por ejemplo, un paseo que es histórico. Entonces ya no es necesario solamente pasar por un lugar, sino las formas en las que paso por ese lugar son diversas. Entonces, primer paso, sentarse con su currículo y empezar a migrar cuáles son esos no negociables. ¿Sí? Importante, hay muchos menos no negociables de los que normalmente creemos. Nosotros como profesores a veces pensamos que siempre tiene que cumplirse A, B, C, D, o a veces nuestro currículo no lo exige. ¿Qué de eso tenemos que cumplirlo A, B, C? ¿Y qué cosas podemos ir moviendo? Lo segundo, yo puedo modificar y hacer flexibilización curricular dependiendo de diferentes atributos. Uno, experiencia previa a los estudiantes y preparación. Claro, voy a tener estudiantes más preparados o menos preparados para mi asignatura. Eso pasa en este mundo diverso. También capacidades, porque una cosa es que yo esté preparado o no, pero también puedo tener diversidad en mi capacidad para cierto tema. Hay estudiantes que ciertas áreas le fluyen y van trabajando súper rápido en ellas y lo dominan y además les parece encantador trabajar ahí. Ese sería el segundo, capacidades. El tercero sería intereses, ¿sí? No todos los intereses de los estudiantes son iguales y los intereses dentro del campo en el que yo enseño tampoco. Y finalmente, ¿qué otros atributos podrían llevar a diferenciar o flexibilizar? Yo trabajaría principalmente estos tres, pero hay otro y es las preferencias de los estudiantes en términos de su aprendizaje y de la expresión de lo aprendido. Tenemos estudiantes que tienden a expresarse mejor oralmente. Sí, hay que aprender a escribir, pero a veces, si yo quiero como profesor saber qué tanto sabe el estudiante, es preferible pedirle que lo haga en ese tipo de espacio o ámbito en donde le es más fácil, porque lo que yo estaría evaluando ahí no es la forma en la que lo presente, sino el contenido de la apropiación, a menos que realmente dentro de mi trabajo yo sí esté valorando esos medios de expresión. Por ejemplo, si estoy en una asignatura de expresión oral, pues definitivamente la persona al finalizar va a tener que hacerme un pitch, una charla, una conferencia donde yo pueda valorar la habilidad, que si es mejor escribiendo o en otro formato, pues el problema ahí que tendríamos es cuál es eso que es nuestro centro no negociable del aprendizaje. En esa asignatura no habría forma de escaparse a la oralidad, pero, por ejemplo, nadie diría que necesariamente tiene que ser oralidad en caliente, por decirlo así, es decir, en vivo y en directo. Puede ser oralidad como la que estoy haciendo yo a través de una grabación. O sí puede ser oralidad en vivo como una presentación, o puede cambiar si tengo público o no público. Fíjense que siempre hay formas de hacer las modificaciones. A veces implica más trabajo para nosotros, pero en ese sentido es súper importante que teniendo claro los no negociables puedo construir unas rúbricas de aprendizaje que me permiten, frente a esas diversidades de productos, poder entender qué es lo que valoro en ellos. Bueno, voy a cerrar con unos elementos que bien tienen que ver qué cosas puedo flexibilizar. Si bien ya se los había nombrado, acá en esta diapositiva podemos flexibilizar ambientes, contenidos, procesos, productos, organización, roles, pues hay muchos otros elementos que podemos flexibilizar. Miremos y centrémonos en tres grupos de ellos. Ambientes. ¿Qué tipo de flexibilización puedo hacer yo? Bueno, yo puedo cambiar los ambientes, pueden estar más centrados en el estudiante o menos centrados en el docente. Cuando el estudiante necesita mucho más apoyo, es probable que yo lo centre en el trabajo directo uno a uno o en el trabajo magistral, donde yo estoy siendo más directivo. Pero también puedo cambiar a que el ambiente sea más centrado en el estudiante, donde hay más independencia, donde es más abierto, por ejemplo.
También puedo hablar de ambientes más centrados o en la aceptación o en el juicio. Esto en particular cuando estoy trabajando en producción creativa, hay momentos de la producción creativa donde la aceptación es más importante que la valoración y el juicio. Y hay momentos, por ejemplo, si estamos trabajando en design thinking o pensamiento de diseño, en las fases de ideación iniciales, es mucho más importante el votar y sacar ideas que el valorar si está perfecta, si sirve o no. Pero ya en la siguiente fase o en las siguientes fases del pensamiento de diseño es posible que sean más importantes unos ambientes en donde la valoración del producto, la eficiencia, la eficacia se vuelven más potentes. Ahora yo puedo trabajar con ambientes complejos o más simples, o también puedo modificar entonces qué tanta flexibilidad le doy al estudiante o qué tan rígido soy. Ojo, importante, no quiere decir que tantos privilegios le doy a los estudiantes, y en eso es importante que todos los estudiantes de mi aula entiendan por qué a cierta persona o bajo ciertas circunstancias yo permito que nos desviemos del curso que aparentemente estamos siguiendo. Y en ese sentido es súper importante que esto sea participativo y hablado con los estudiantes para que lo entiendan. Y finalmente, puedo hablar de ambientes con alta movilidad o con menos movilidad, donde el estudiante incluso físicamente puede trasladarse, ¿sí? O mentalmente puede estar haciendo diferentes cosas en ambientes virtuales o presenciales diversos. Puedo también cambiar los contenidos, los procesos o los productos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los contenidos, puedo trabajar, dependiendo del nivel del estudiante, contenidos con mayor o menor nivel de abstracción, con mayor o menor nivel de complejidad. ¿Eso quiere decir que tendría que preparar 2 o 3 tipos de materiales? Sí. Lo que pasa es que la primera vez que hago esto se vuelve complicado, pero ya poco a poco voy a tener un acervo de opciones en donde, dependiendo del estudiante que me llega, yo ya voy a tener actividades o contenidos con diferentes niveles de abstracción o complejidad, donde voy a trabajar contenidos variados, organizaciones variadas. Algo que es muy importante cuando estoy trabajando con estudiantes con altas capacidades es, en términos de contenido, no solo hablar, por ejemplo, estamos en física y estamos hablando de la teoría de la relatividad. También es importante estudiar la vida de los físicos que trabajaron la relatividad. ¿Y por qué? Porque eso no solo les permite comprender la teoría, pero también les sirve como modelos de personas y de ser que podrían ser ellos. Por eso, por ejemplo, en el desarrollo de las altas capacidades en mujeres es súper importante visibilizar mujeres que pueden ser ejemplo para nuestras estudiantes. ¿Por qué? Porque muchas veces el desarrollo del talento de las estudiantes mujeres tiende a verse truncado, debilitado, porque al mirar ellas, las personas que transitan, que son eminentes en los campos, tienden a no ver mujeres. Y el mensaje que eso les da, ¿cuál es? No existen. Las mujeres en este campo, en matemáticas, por ejemplo, no existen. Invento, obviamente existen. ¿Sí? Lo mismo el estudio de los métodos. Cuando estamos no solo trabajando en términos de los contenidos sustantivos, sino también estudiamos las formas en las que se llegan a esos contenidos, le estamos dando en términos de aprendizaje las competencias a los estudiantes para crear, porque además recordemos que uno de los elementos más importantes, la manifestación más importante de eminencia, de talento, de altas capacidades, está dada en la experticia, pero también en la producción creativa. Bueno, ¿y qué procesos puedo flexibilizar? Bueno, puedo hacer procesos que son más complejos, más abiertos o más cerrados. Es distinto decirle al estudiante: vas a crear una máquina que responde al problema que tiene este niño en el pie derecho, a decir: vas a buscar qué problemas te acojan o acogen a los que te rodean y vas a identificar cuál te llama más la atención y en cuál podrías aplicar lo que estamos aprendiendo. Ahí estoy hablando de un proceso más abierto, en donde además la decisión propia está también en juego.
La importancia del descubrimiento dentro de los procesos. A veces vamos a encontrar que le podemos dar al estudiante el conocimiento, pero a veces resulta que es más potente que el proceso implique el que ellos van descubriendo y conociendo cómo se genera ese mismo conocimiento. La libertad de elección es potente, sobre todo desde el desarrollo de los intereses de los estudiantes. La interacción entre grupos. Yo puedo trabajar con grupos homogéneos, heterogéneos, individualmente, hacer múltiples cambios en el proceso. Esta parte la haces primero solo, luego la haces con grupo, luego presentas lo que han hecho individualmente. Hay muchas formas. También el proceso puede ser variado de acuerdo a la velocidad. Lo que tus compañeras hacen a cierta velocidad, esta niña lo podría hacer a otra. Luego le permito ir más rápido. Y la variedad. Yo también puedo ofrecer una variedad de actividades o intereses o de trayectorias. Y finalmente, productos. Bueno, puedo trabajar formatos autoseleccionados distintos. Si bien estamos acostumbrados a que la forma por excelencia de muchas asignaturas es el ensayo o el examen, a veces podríamos pensar en que el estudiante pudiera decidir qué es lo que quiere o dónde quiere, cómo quiere más plasmar esa producción y ese aprendizaje. Podría centrarlo en los intereses. A veces, por ejemplo, en una asignatura que yo dictaba, que era sobre educación diferencial, la meta final es que los estudiantes fueran capaces de generar entornos educativos o oportunidades educativas para estudiantes de alguna población que requiriera algún ajuste razonable. Pero a mí, en términos del proceso mental que tenían que hacer, me daba lo mismo si se trabajaba con discapacidad auditiva, con discapacidad psicosocial o con cualquier otro tipo de condición que requiriera flexibilización o ajustes razonables. Luego ellos podían escoger lo que más les interesaba. ¿Y por qué? Pues porque mi meta no es exactamente el producto, sino lo que logran a través de ese producto. Pero para eso tengo que tener muy claro qué es lo que quiero yo lograr, las rúbricas con las que lo voy a evaluar, porque además esas rúbricas, para que mis estudiantes no se pierden, vale la pena que ellos las tengan desde un comienzo. ¿Qué otro tipo de variación de productos? Bueno, puedes trabajar problemas hipotéticos, pero se vuelve súper potente con estudiantes con altas capacidades. Y honestamente creo que con todos, el abordar problemas reales. El dirigir el trabajo que se hace a audiencias reales. Por ejemplo, en una asignatura de emprendimiento es mucho más potente si yo realizo todo el proyecto de emprendimiento del estudiante alrededor de responder a una necesidad de una empresa real, por ejemplo, o una comunidad real, y que el producto de lo que hace él lo entregue o ella lo entregue a esa comunidad. Eso cambia completamente la experiencia formativa, pero además lo lleva a desarrollar unos niveles de experticia que suelen no desarrollarse cuando estoy trabajando con audiencias hipotéticas y con problemas hipotéticos. Y finalmente, pues también la variedad en los modos de evaluación y también la variedad en los roles de quienes evalúan, porque podría ser yo, podría ser mi estudiante o podríamos hacer todo en colectivo. Eso solo se puede hacer teniendo unos elementos o unos criterios de valoración muy, muy claros. Personalmente yo uso rúbricas que me permiten trabajarlo. Bueno, podría quedarme muchísimo más tiempo hablándoles del tema, entonces los invito a leer autores como Carol Tomlinson. Hay material que desarrollamos para la Secretaría de Educación de Bogotá sobre flexibilización curricular que desarrolla cada uno de los puntos que encontramos acá. Hay videos, podcasts que les estoy compartiendo, entonces espero que aprovechen esta oportunidad. Bueno, pues los dejo más con preguntas que con respuestas, porque como vieron, esto es un mundo grandísimo donde ustedes pueden trabajar muchísimas cosas. Los invito a explorar la temática y los invito a incorporarle sus prácticas. Yo les voy a contar un secreto y es, para mí como maestra universitaria, como docente, como académica, el poder pensar mi trabajo en aula, mi trabajo en el salón, el trabajo en mi asignatura, de mi taller, de mi laboratorio, en clave de flexibilización me ha permitido descubrir
el potencial real de mis estudiantes y en buenas oportunidades me ha permitido capitalizar en él. No se pierdan la oportunidad. Sé que al comienzo es difícil, pero es posible. Una recomendación que hace Karen Tomlinson: cuando empiecen a hacer flexibilización, no flexibilicen todo de una, empiecen de a poquitos. Por ejemplo, empiecen con productos o empiecen con flexibilización de contenidos, pero no todo al tiempo. ¿Por qué? Porque se pueden perder mientras se apropian de los elementos más fuertes de las estrategias para flexibilizar. Los invito entonces a darse esta oportunidad.